Bueno, vamos a estudiar el trazado de diagramas de características en pórticos de 3 dimensiones, ¿sí? Pórticos de 3 dimensiones que claramente van a tener esfuerzos internos en los ejes locales Y, Z y X, tanto de normales en el eje X como cortes en los ejes Y y Z, y momentos en los 3 ejes en este caso. Momento en Z, momento en Y, que recuerden, los momentos en Y son los que habitualmente se trazan en los pórticos de 2 dimensiones. Y vamos a tener la particularidad de que en estos ejercicios vamos a trazar diagramas de momentos en el eje Z y diagramas de momentos en el eje X, ¿sí? Que son los denominados momentos torsores. Los momentos en el eje Y y Z son denominados simplemente momentos flectores, ¿sí? Más adelante verán el efecto o la distribución de esfuerzos generada por cada uno de estos momentos, ¿sí? Entonces, para hacer el trazado de los diagramas de características, nosotros tenemos que, por supuesto, estudiar las cargas externas, y con las cargas externas hallar los diagramas de características en función de las relaciones diferenciales, que son las que nos relacionan las cargas externas con los esfuerzos internos, ¿sí? Verán acá que ya dejé dibujado las relaciones diferenciales, tanto para la normal, el momento torsor, los cortes y los momentos flectores, ¿sí? Fíjense que nosotros con esto tenemos mucha información que es importante que lo vayan asimilando, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Sí? Que la derivada del diagrama que vamos a trazar acá, ¿sí? Que todavía obviamente esto no es lo que estamos haciendo, pero imagínense que nosotros estamos trazando el diagrama. Bueno, la derivada de estas líneas verdes, de esta función verde, que va a ser los diagramas de esfuerzo normal, van a ser igual a la carga distribuida en el eje Z a lo largo del eje X, ¿sí? Todas las relaciones diferenciales, fíjense que están a lo largo del eje X, ¿sí? En todos los casos. Una función como los de cálculo elemental, bueno, pero la variación es en el eje X. Y lo que se grafica son, obviamente, las funciones, que en este caso es el corte, en este caso es el momento. Pero fíjense que lo interesante de todo esto es que nos están dando las derivadas de lo que vamos a dibujar. Entonces, esas derivadas que estamos mencionando son las cargas externas, ¿sí? En este caso, la carga externa va a ser este Q de X, que sería una carga del tipo, ¿sí? Alineado con el eje X de la barra, ¿sí? Eje X, eje Z y eje Y, por ejemplo. Bueno, una carga QX en Z puede ser una carga de este estilo, ¿sí? Que se la grafica en el eje barra. Fíjense que para la derivada del diagrama de corte en Z, tenemos que ese valor es el valor de la carga distribuida en Z. Fíjense que si nosotros tenemos la misma barra con el mismo eje local, X, eje Z, ¿sí? Y eje Y en este sentido, la carga distribuida, o sea, nuestro QZX, va a ser algo como esto, ¿sí? Una función QZX, ¿sí? Que en este caso va a valer, no sé, 2 kilonewton metro, porque es una función constante, ¿sí? Esta es la función carga externa. Lo que nosotros vamos a graficar es la función corte, ¿sí? Entonces, el dato que tenemos es la derivada, que va a valer siempre 2 en todo este tramo. La derivada del corte, que va a valer siempre 2 en todo ese tramo, ¿sí? Entonces, esto se va a replicar en todos los casos. En el caso del momento vamos a tener una particularidad, porque el corte, ¿sí? Que es el gráfico que estamos graficando acá, esto de acá, o sea, esto que vamos a graficar en este pórtico, va a ser o nos va a indicar la derivada del diagrama que vamos a dibujar, ¿sí? El diagrama de momento, no sé, supónganse que tenemos una cosa así. Por ejemplo, vamos a ver que esta función, porque esta función es una función lineal, ¿sí? Va a ser la función MI a lo largo de X. Nos está diciendo, esa relación diferencial nos está diciendo que M, la derivada de esa función, va a ser igual a una constante, ¿sí? Porque es una recta. Esa constante va a ser un corte
que, no sé, supónganse que sea 2 kilonewton, ¿sí? Porque de este lado nosotros tenemos un corte de este estilo, de 2 kilonewton. Bueno, vamos a seguir con este proceso de descripción de los diagramas. Vamos a borrar un poquito. Fíjense que las relaciones diferenciales nos asocian las cargas externas con los esfuerzos internos. Pero para evidenciar los esfuerzos internos, nosotros tenemos que abrir la estructura. Conceptualmente eso es lo que tenemos que hacer, porque de otra manera los esfuerzos internos están escondidos, ¿sí? Desde el punto de vista simbólico e imaginario, ¿sí? Para evidenciarlos y poder trazarlos, nosotros tenemos que abrir y reducir el sistema de fuerzas de una de las dos partes, como puede ser, por ejemplo, vamos a ver, esta parte, la parte 1, esta la parte 2. Bueno, nosotros para encontrar los esfuerzos en esta cara, lo que tenemos que hacer es abrir en esa cara, abrir simbólicamente y decir, bueno, nosotros tenemos ahora dos pedazos de estructura, el pedazo 1 y el pedazo 2. Bueno, en el pedazo 2 actúan determinadas fuerzas, ¿sí? Una fuerza así, etc. Ahora, en la barra 2 vamos a tener esfuerzos, no sé, distribuida, una cosa así, en todo a lo largo de la barra, ¿sí? Entonces nosotros, al abrirlo, tenemos que evidenciar los esfuerzos internos que aparecen dentro de la barra, que no son otra cosa que la reducción, ¿sí?, del sistema de fuerzas de la cara contraria, ¿sí? En esta cara vamos a tener las pintadas en celeste y en esta cara vamos a tener las pintadas al revés, las de arriba. Vamos a reducir en la cara de la barra 1, vamos a reducir todo el sistema de fuerzas amarillo, y en la cara de la barra 2, que es la parte de arriba, vamos a reducir las fuerzas de pintas rajeadas en celeste, porque son las opuestas, ¿sí? O sea, yo separo la estructura, esa estructura está en equilibrio, entonces al separarla, abrirla imaginariamente, nosotros lo que tenemos que hacer es mantener ese equilibrio, ¿sí? Y ese equilibrio se genera por estos esfuerzos internos que son de reducción de la parte complementaria, ¿sí? Que es para la parte 2 las cargas celestes y para la parte 1 las cargas amarillas. Vamos a borrar y vamos a trazar y explicar un poco también acerca de cuál es el criterio de trazado también. Fíjense que nosotros, en este caso particular, les damos una terna local, ¿sí? Terna local que siempre y en todo lugar va a tener un eje X, y en todo lugar de nuestro criterio y nuestra forma de realizar los ejercicios. ¿Por qué? Porque el eje X, acuérdense que son aquellos valores la función que trazamos varía a lo largo del eje X siempre, ¿sí? Entonces, el eje X siempre, para nosotros, dadas las relaciones diferenciales que estamos usando, que derivan de un supuesto y una demostración donde el eje X era eje de barra, bueno, eso quiere decir que siempre el eje X va a ser eje de barra para nosotros. Entonces siempre vamos a trazar el eje X, en este caso es dato, pero el eje X siempre va a ser eje de barra, y vamos a trazar un eje Z perpendicular, que puede ser así como lo tracé, o en el lugar del eje Y, ¿sí? Eso no importa. Pero sí lo que importa, y es importantísimo que lo vayan entendiendo, es que esto tiene que ser siempre terna derecha, ¿sí? Si nosotros quisiésemos trazar primero el eje Y, fíjense que el eje Z es terna derecha, ¿sí? ¿Cómo era la terna derecha? Bueno, si nosotros queremos trazar el eje Z, ¿sí?, lo que tenemos que hacer es girar X en función de Y, ¿sí? O sea, hacer girar este eje X en función de Y. Entonces nos da un eje Z como lo tenemos acá. ¿Qué pasa si queremos trazar un eje Y, ¿sí? Que esto no tiene mucho sentido porque ya el eje Y va a estar dado... el eje X, ¿sí? Disculpen, voy a redimir. Si nosotros queremos trazar el eje X, ¿sí?, que es una cosa absurda, porque en realidad lo primero que trazamos es el eje X, porque es el eje de barra, lo que tenemos que hacer es girar el eje Y a lo largo del eje Z. Fíjese que si giramos el eje Y a lo largo del eje Z, nos da el eje X saliente como lo tenemos ahí. Y finalmente, si queremos trazar el eje Y, ¿sí?, lo que tenemos que hacer es girar el eje Z alrededor del eje X, ¿sí? Fíjense que si giramos, está en rojo ahí justo, nos va a dar el eje Y que tenemos ahí como dato, ¿sí? Lo importante es que el eje X sea eje de barra y que después las otras dos sean terna derecha siempre, ¿sí? Porque todas las relaciones diferenciales
además de hacerse, además de hacerse con eje X, eje de barra, bueno, también tenemos que entender que se hacen con terna derecha, ¿sí? Bueno, entonces, sabiendo esto, yo voy a hacer un despiece a la derecha, que ya lo habrán visto, y vamos a nomenclar todas estas caras, ¿sí? Porque nosotros abrimos la estructura en muchísimos pedazos, así que ahora vamos a ir partiendo y abriendo y demás. Pero lo importante acá es que primero vayamos entendiendo cómo es el criterio de los signos o la nomenclatura que utilizamos nosotros para mostrar cuál es una cara positiva, cuál es una cara negativa, y en función de eso trazar los diagramas, ¿sí? Porque siempre, y anótense esto, lo que nosotros trazamos son esfuerzos internos en cara positiva, siempre. ¿Y cuál es la cara positiva? Bueno, la cara positiva, para determinar cuáles son las caras positivas, tienen que mirar la terna local. La terna local es esta que les acabo de escribir. X siempre eje barra en todas, ¿sí? Entonces, la cara positiva va a ser aquella para la cual el eje X es saliente, ¿sí? Fíjense que el eje vamos a ver la columna, ¿sí? El elemento vertical. Vamos a ver tener un eje X que va de A a B, ¿sí? Vamos a poner B acá y A acá, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que el eje X, vamos a ver si lo puedo hacer una... Ahí va. Yo no sé si se ve, pero el eje X yo lo tracé así, a grosso modo una recta, pero fíjense que es lo mismo dibujarlo con una ternita local chiquitita, no hace falta que se haga eso. Yo para que lo vean, porque vamos a hacer un despiece, que insisto, no es necesario en la resolución de ejercicios, pero nosotros lo vamos a hacer para que se entienda cómo es el proceso, ¿sí? Que en realidad todo esto debería ocurrir en sus cabezas. Entonces, las caras positivas son aquellas para las cuales el eje X saliente, ¿sí? Fíjense que el eje X siempre va de abajo para arriba, flechita para arriba. Entonces, de este lado tenemos cara positiva porque el eje X está saliendo, ¿sí? Fíjense, después voy a borrar esto porque después vamos a tener un marullo de... La otra cara opuesta es negativa, la cara subsiguiente es positiva porque el eje X siempre va para arriba, esta es negativa, esta es positiva y esta es negativa. Esta es positiva y esta es negativa y esta es positiva y así sucesivamente. ¿Qué pasa en la viga, que es el elemento horizontal? Bueno, el eje X en este caso es un eje que va de B hacia afuera, ¿sí? Vamos a trazar, al igual que hicimos ahí, un eje X, ¿sí? De este estilo, ahí. Entonces, ¿cuáles son las caras positivas? Bueno, esta es cara positiva, esta es cara negativa, esta es cara positiva, esta es cara negativa y esta es cara positiva, ¿sí? Yo lo que tracé es el despiece de la estructura con puntos o secciones arbitrarias donde se ve los esfuerzos internos, ¿sí? El punto por ahí singular y más importante, que en realidad no es un punto, sino el pedazo de barra más importante, es el nudo B, ¿sí? Que siempre vamos a pedirles el equilibrio del nudo, que en realidad no es otra cosa que evidenciar los esfuerzos internos y esfuerzos externos que pudieran haber o no en el nodo, o sea, si hay una carga P acá, por ejemplo, y demostrar que eso, con todos los esfuerzos internos y esfuerzos externos en el nudo, eso esté en equilibrio, ¿sí? Entonces, eso es importante porque además le da una pista de que el ejercicio esté bien resuelto, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a empezar a trazar los diagramas, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a, en este caso, nosotros, como abrimos y reducimos el sistema de fuerzas de un lado en la cara que nos interesa o en la cara que no nos interesa, pero le cambiamos el signo, podemos adoptar una metodología que nos simplifique la vida, ¿sí? Es decir, fíjense que se acuerdan que yo les pintarrajé fuerzas en amarillo y fuerzas en celeste. Bueno, nosotros tomamos la reducción que sea más fácil para nosotros ejecutar, ¿sí? O sea, hacer una sumatoria de fuerzas en X de 700 cargas es mucho más fácil, es mucho más difícil, disculpen, que hacer la sumatoria de fuerzas de un sistema de fuerzas de menos cantidad de cargas, ¿sí? Fíjense que seguramente la reducción de fuerzas del sistema amarillo va a ser mucho más fácil que la del celeste, porque la del celeste involucra toda la estructura, o sea, todo lo que está debajo de lo que está arriba en amarillo, ¿sí? Entonces, vamos a
realizar el diagrama de esfuerzo normal, ¿sí? Una cuestión de, digamos, de costumbres, siempre empiezo por el normal y siempre lo asocio con el momento en X. Fíjense que yo al mismo tiempo les asocié el esfuerzo de corte con el esfuerzo de Y, porque el esfuerzo de corte en Z es el que genera es la derivada del esfuerzo del esfuerzo de momento en el eje Y, y a su vez el esfuerzo de corte en el eje Y es la derivada del momento flector en Z, ¿sí? Entonces están interrelacionados. Fíjense que este es el que siempre graficamos en los diagramas de 2D, ¿sí? Esto es siempre lo que graficamos. Pero como ahora estamos en 3D, tenemos que hacer todo, obviamente, ¿sí? Bueno, el esfuerzo normal tiene, obviamente, depende de la carga, ¿sí? Depende de las cargas externas, o sea, con esta relación de QX en Z, ¿sí? Y obviamente de sus magnitudes. Entonces, vamos a empezar. Bueno, vamos a partir acá, 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 que es exactamente lo que hicimos. Acá, y creo que hice 2 cortes más. Vamos a hacer acá, acá y acá, ¿sí? Fíjense que esas marcas amarillas son todos estos despieces que hicimos. Entonces, para hacer el trazado de esfuerzos normales, bueno, vamos a hacer esto. Cortamos y miramos hacia la... ¿Sí? O sea, vamos a empezar por la viga. Entonces, la incisión esta de acá, incisión, vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Entonces va a ser, voy a ponerle un segundito. Está la 1, está la 2. Esta va a ser la 3, esta la 4, esta la 5, esta la 6, 7, ¿sí? Ahí está. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer la incisión 1 y vamos a cortar la barra en ese punto que estaría ubicado a un diferencial X, ¿sí? O sea, esta longitud, para mí, esto es una cuestión arbitraria que yo la definí. Esto es un diferencial X que es casi 0, ¿sí? Por lo tanto, eso tiene un efecto sobre los esfuerzos de corte y las derivadas. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahora, para el esfuerzo normal, vamos a ver que la reducción de las fuerzas a derecha, ¿sí? Del esfuerzo en el eje X es nula, ¿sí? Fíjense que yo dije derecha, porque también al mismo tiempo nosotros estamos mirando hacia la derecha físicamente. Pero cuando yo voy a hablar, de ahora en más, cuando hable a derecha o a izquierda, me estoy refiriendo. Para las miradas a derecha es un vistazo de la estructura en el sentido del eje X. O sea, si yo miro a la derecha, estoy mirando el sistema de fuerzas celeste. Si yo miro a la izquierda, en la incisión esta 1, por supuesto, va a ser el sistema de fuerzas, o sea, todo eso, todo lo que está ahí, todo esto, a izquierda, ¿sí? Porque estoy mirando en el eje contrario X, ¿sí? Fíjense que el eje X va en este sentido, ¿sí? Entonces, al mirar acá, si yo dibujo mi ojito, miro hacia allá, estoy alineado con el eje X. Entonces estoy mirando a derecha. Lo mismo para la columna. Si miro desde este punto para arriba, estoy mirando en el sentido del eje X. Entonces esto es mirar hacia la derecha. Si miro para abajo, es mirar en el sentido contrario del eje X y es mirar a izquierda. Entonces, fíjense que cuando yo miro a derecha, indudablemente yo estoy reduciendo el sistema de fuerzas amarillo en esta cara. Si yo mirase a izquierda, miraría el sistema de fuerzas a izquierda, contrario al eje X, y reduciría mi cara opuesta, ¿sí? Entonces, una cosa que también tienen que entender es que cuando trazamos los diagramas de características siempre son a cara positiva, ¿sí? Si nosotros miramos a izquierda y miramos las fuerzas celestes, vamos a ver que la reducción la vamos a tener en la cara negativa, ¿sí? Entonces a todo ese cálculo le tenemos que cambiar el signo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que trazar su complementaria en la cara positiva, que es esta cara de acá, la cara del otro lado, ¿sí? La opuesta, igual y contraria. Entonces, como al abrirlo esto, nosotros estamos evidenciando fuerzas que parecen externas, pero son internas, que están autoequilibradas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué están autoequilibradas? Porque las caras respectivas, ¿sí?
tienen las cargas internas, los esfuerzos internos iguales y contrarios de la cara complementaria. Entonces siempre va a estar en equilibrio, ¿sí? Simplemente nosotros abrimos y evidenciamos esos esfuerzos, pero eso, digamos, está equilibrado, ¿sí? Porque está siendo equilibrado por el esfuerzo interno a la barra, digamos, su estructura cristalográfica, como a mí me gusta mencionarlo, ¿sí? Pero bueno, sigamos entonces con esto. Fíjense que corté en el punto 1 y miré hacia la derecha en el sentido del eje X y vi que no había ninguna carga en el eje X. Hice sumatoria de fuerzas en X, o sea, en el eje local de esa barra X, y me dio 0, ¿sí? Vamos al punto 2. El punto 2 también cortamos y miramos hacia la derecha porque es más fácil, ¿eh? Podríamos cortar y mirar hacia la izquierda, pero a mí me resulta más fácil. Además, si miramos a la izquierda vamos a tener un problema. En este tipo de ejercicios, en general es más fácil hacer esto de mirar a la derecha porque podemos y no hace falta calcular las reacciones, ¿sí? Que yo no lo suelo hacer porque en general no es necesario, ¿sí? Porque siempre miramos hacia afuera, en el sentido del eje X. Entonces en el punto 1, si miramos en el sentido del eje X, o sea, a derecha, nuestra cara positiva, vamos a encontrar que la reducción de esfuerzos va a ser, en el esfuerzo normal, es nula, y de este lado también, obviamente, tenemos iguales y contrarios, ¿sí? Vamos al punto 3. El punto 3 vamos a tener un corte. Si cortamos y miramos hacia arriba, o sea, en el sentido del eje X, o sea, en la cara positiva, vamos a tener que el esfuerzo normal es nulo. En la cara negativa vamos a tener la misma, pero cambiada de signo. En el punto 5, punto 5 no, punto 4. Punto 4, miramos hacia la derecha, pasa exactamente lo mismo. Vamos a hacer ahora el punto 5, que es mucho más interesante, ¿sí? Para ello voy a obtener, así voy a agarrar la calculadora, ¿sí? Denme un segundo. Perfecto, ahí va. Bueno, fíjense que si nosotros cortamos en el punto 5 y miramos hacia arriba, vamos a ver que tenemos la carga P1, P2, Q y 10. Siempre las tuvimos, pero nunca accionaron en el eje X local de la barra analizada. Entonces, la barra analizada en el punto 5, en la incisión 5, es la columna y el eje local X es de abajo para arriba, ¿sí? Entonces, en ese eje tenemos únicamente la carga distribuida Q de valor de 10 kN/m. Fíjense que si cortamos y miramos para arriba, o sea, hacia la derecha, vamos a tener la carga de 10 kN/m por 2 metros. O sea, en total vamos a tener en nuestra cara positiva, porque estamos mirando a derecha, 20 kN pinchando la cara positiva. Y en la cara negativa vamos a tener la misma, pero cambiada de signo. Entonces, fíjense que nosotros ya estamos empezando a tomar datos, ¿sí? Estas barras tienen esfuerzo normal nulo, pero las barras, la subsiguiente, o sea, la barra de la incisión 5, vamos a tener esfuerzo normal digamos, de un valor, ¿sí? Que va a ser 20 kN, que pincha la cara, y por convención, si pincha la cara, o sea, va en el sentido contrario del eje X de la cara positiva, es, por convención, compresión, ¿sí? Entonces, tenemos que dibujar una compresión negativa, una fuerza normal de compresión, o sea, negativo. ¿Y dónde lo dibujo? Ustedes me preguntarán, bueno, ¿dónde lo dibujamos? Fíjense que nosotros, no está claro, pero tenemos definido planos, ¿sí? Tenemos el plano XZ, ¿sí? Tenemos el plano XY, ¿sí? Y esos dos planos nos van a servir de referencia, ¿sí? Para trazar los diagramas, porque van a ser diagramas que tienen que estar digamos, en proyección isométrica, ¿sí? O lo que puedan, por supuesto, no es estrictamente necesario, pero sí que estén orientadas en el sentido. El esfuerzo normal no tiene mucho sentido, pero en los esfuerzos de corte y momento sí tienen sentido, porque más adelante verán que los esfuerzos de momento, de flectores, nos dan una deformada de la estructura, ¿sí? Y una distribución de tensiones que no da lo mismo que esté en una cara que en la otra, ¿sí? En un plano que en el otro. Eso más adelante, pero es importante que lo dibujen en los planos. Entonces, fíjense que el XZ es el plano en el cual siempre trabajamos, ¿sí? Los diagramas de 2D siempre se dibujan en el plano XZ. La diferencia es que son ejercicios que están de frente, planos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trazar los diagramas de esfuerzos normales en el plano XZ, ¿sí? Entiendo que por convención. La verdad no estoy muy seguro de por qué, pero sí. Siempre en el eje XZ.
Y fíjense que el esfuerzo normal, además de eso, de dibujarse en ese plano amarillo que está ahí, también tiene un signo, ¿sí? Entonces, al tener un signo negativo, porque ya determinamos que es negativo, tenemos que dibujarlo en el eje contrario Z, ¿sí? Porque el eje X es el que describe su comportamiento a lo largo del eje barra, y el eje Z es el que describe la magnitud de la función normal, ¿sí? Y la magnitud de todos los esfuerzos que, digamos, que se representen en ese eje. Entonces, el eje Z es positivo de izquierda a derecha, entonces nosotros tenemos que dibujar de derecha a izquierda el esfuerzo normal, ¿sí? Que va a tener un valor de 20 kN, que es negativo, ¿sí? Después le trazamos los valores. Fíjense que si nosotros cortamos en el punto 6, que estaría por acá, nada cambió, porque no hay ninguna carga, ¿sí?, que esté aplicada acá, en el eje de barra. Entonces vamos a tener la misma carga, ¿sí?, de 20 kN pinchando la cara, y la cara negativa también pinchando, porque es igual y contraria. En la incisión 7 vamos a tener exactamente el mismo caso. Entonces esto es bastante sencillo. Pincha y pincha. Esto nos da un diagrama de esfuerzo normal constante, ¿sí? ¿Por qué constante? ¿Por qué esto vale siempre 20? Bueno, porque esta de acá, esta derivada, es 0, ¿sí? Porque no hay ninguna carga así distribuida en el eje X, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con el momento torsor, ¿sí? El momento torsor, ¿sí?, son momentos que están en el eje de la barra, ¿sí? Son momentos que están aplicados en el eje X, o sea, que el par momento, ¿sí?, el que se dibuja, está alineado en el eje X y genera rotaciones, distorsiones, ¿sí?, en el plano de la sección transversal, ¿sí? Es como... sí, no se me ocurre un ejemplo, pero sí, es un giro de la sección transversal a lo largo del eje X, ¿sí? Entonces, se producen, ¿sí? Presten atención que por ahí, acá yo lo veo, o sea, obviamente por la práctica, que hay un esfuerzo que está generando torsión en una de las barras, pero bueno, vamos a verlo paso a paso. En el punto 1, si cortamos el punto 1 y miramos hacia la derecha y hacemos sumatoria de momentos, en este caso en el eje X, no tenemos ningún momento, ¿sí? La única forma que tuviésemos un momento es que nosotros aplicásemos un momento así. No sé, un momento de 10 kN en el sentido del eje X, pero no es el caso, ¿sí? Entonces el punto 1 va a tener un momento, sí, vamos a dibujarlo así, ahí, nulo, y de este lado lo mismo, ¿sí? Punto 2, lo mismo, vamos a hacerlo un poco más rápido, porque no cambió nada, ¿sí? No hay ninguna carga, ¿sí? No hay ningún momento ni nada distribuido que genere torsión, no es que hay un momento así. Ahora, en la barra de arriba, vamos a ver que si cortamos y vamos para arriba y hacemos la sumatoria de momentos en la columna, en el punto 3, en la cara positiva vamos a tener que no tenemos esfuerzo de torsión, ¿sí? Entonces el momento torsor es 0, el de acá también es 0, y el de acá, la incisión 4, también es 0. Esperen, esto vamos para acá, y el de acá también es 0, ¿sí? Ahora vamos al punto 5, ¿sí? El punto 5, si cortamos y miramos hacia arriba, o sea, hacia la derecha, o sea, reducción en la cara positiva, vemos que hacemos la sumatoria de momentos en X y nos da distinto de 0 en este caso. ¿Por qué? Porque fíjense que si nosotros reducimos, la carga P1 está generando a la barra vertical un giro así, ¿sí? Fíjense que es como un semáforo. Si yo empujo donde está la luz indicatoria del tránsito, el semáforo gira, ¿sí?, respecto a su eje, que siempre dijimos, el eje es el eje X, ¿sí? Fíjense que esa carga P1 parecería inofensiva, pero sí genera un momento torsor, ¿sí? Un momento torsor que está descrito por la ternita, el dibujito, ¿sí?, la cupla que les dibujé, y está descrito por un momento, ¿sí?, por un par alineado en el eje X y apuntando hacia abajo, ¿sí? Fíjense, por la regla de la mano derecha, si nosotros ponemos el dedo y lo hacemos girar, ¿sí? Eso es la mano izquierda, disculpen. Si lo hacemos girar,
Por nuestra mano derecha tenemos el sentido del dedo gordo hacia abajo, entonces tenemos por convención que es negativo, ¿sí? Fíjense que si nosotros graficamos el momento torsor acá, vamos a tener este caso, 20 kN/m. Creo que era 20 kN/m, si no me equivoqué. Bueno, entonces ¿cómo calculamos esto? Sumatoria de fuerzas de momentos en X, en el punto 5, tenemos los 10 kN, ¿sí? Estos, por 2 metros, ¿sí? Porque es la distancia perpendicular de la recta de acción de esa fuerza al punto analizado, el punto de reducción, ¿sí? Fíjense que es la guía de fuerzas concentradas esto. Entonces el valor es 20 kN/m negativo, ¿sí? Porque va para adentro. Y en su cara en la cara contraria, en la cara negativa, es igual y contrario. Vamos a ver de este lado, en el punto 6, nada cambió, ¿sí? Porque la distancia P1 respecto del punto 5 es la misma que la del punto 6, ¿sí? La distancia perpendicular es siempre la misma. Entonces, fíjense que no tiene tampoco ningún MXZ, ¿sí? ¿Cómo sería un MXZ? Bueno, sería una cosa así. Sería una cosa rara. Un momento así, ¿sí? Que no es el caso. Entonces vamos a ver que vamos a tener siempre un momento torsor pinchando la cara. Perfecto. Bueno, entonces esto nos da como resultado un momento torsor de 20 kN/m negativo. ¿Cómo lo graficamos el momento torsor? Bueno, no hay una convención, al igual que el esfuerzo normal, pero yo lo grafico en el mismo plano que el esfuerzo normal, porque establezco, aunque no exista, una relación, entre comillas, porque no existe, insisto, entre la normal y el momento torsor, porque siempre las grafico igual. No hay ninguna relación, pero a mí me gusta ser ordenado por una cuestión, digamos, que me facilita la vida a mí. Entonces tenemos un momento torsor de 20 kN/m negativo, ¿sí? Entonces lo dibujamos en el eje Z negativo, el plano XZ, y trazamos, eso no, una función uniforme, ¿sí? El valor constante, 20 kN/m negativo, ¿sí? Perfecto. Bueno, vamos a los diagramas un poco más interesantes. Corte en Z y momento en Y. Bueno, vamos a cambiar de color. Corte en Z. Bueno, corte en Z son todos los esfuerzos, ¿sí?, internos que están alineados con el eje Z local. Bueno, en el punto 1 nosotros, fíjense que si cortamos el punto 1 y miramos y reducimos el sistema de fuerzas a derecha, vamos a ver que tenemos la Q, ¿sí?, de 10 kN/m. Ahora bien, acuérdense que el diferencial, o sea, que la distancia esta, el diferencial X era casi 0, entonces el Q distribuido es insuficiente como para que yo considere que genera corte sobre la cara en la incisión 1, ¿sí? Entonces sigue siendo 0. Corte acá va a ser en Z, cero, ¿sí? Justo en el punto 1, Ahora bien, ¿qué pasa en el punto 2? En el punto 2, si cortamos y miramos hacia derecha, o sea, en el eje X, vamos a ver que la carga de 10 kN/m ya tomó mucha longitud, ¿sí? O sea, en este caso particular, 2 metros. Vamos a tener un esfuerzo de corte de los 10 kN/m por los 2 metros de longitud de la viga. Entonces quiere decir que tenemos 20 kN, ¿sí?, hacia abajo en el eje Z, ¿sí? Eje Z, fíjense que mi eje Z, vamos a trazarlo acá, va hacia abajo y mi eje Y va en ese sentido, ¿sí? Y en mi cara negativa voy a tener el mismo, pero contrario, si me interesase graficarlo, ¿sí? Y acá lo mismo, voy a tener el mismo, nulo, obviamente. En el punto 3, vean que si cortamos y miramos para arriba, aunque tengamos un diferencial muy pequeño de longitud, tenemos una carga concentrada aplicada. Y la carga que genera esfuerzo de corte en el eje Z, fíjense que el eje Z ahora es el eje local en la barra vertical, ¿sí? O sea, en este eje,
¿sí? Fíjense que la fuerza que genera esfuerzo de corte en Z va a ser los 20 kN, ¿sí? Entonces hacemos sumatoria de fuerzas hacia arriba, vamos a tener un esfuerzo, vamos a trazar esto es Z y esto es X, esto sí, perdón. Entonces en el eje Z vamos a tener una fuerza de 20 kN en el sentido contrario al eje Z, ¿sí? Mi cara positiva vamos a tener una fuerza así. Ahora, en la incisión 4, ¿sí? Cortamos y miramos para arriba, tenemos las mismas fuerzas, no cambió nada. Entonces tenemos los mismos 20 kN, ¿sí? Fíjense que en las caras negativas vamos a tener las mismas, no es un momento, 20 kN, y acá vamos a tener la contraria de la que acabo de resaltar, ¿sí? Fíjense que acá nos está dando algo interesante, ¿sí? Que en la barra, ¿sí? Vamos a ponerle colores a esas barras intermedias. Voy a borrar esto para que no mezcle. Esa barra interna, si hiciésemos la sumatoria de fuerzas en X y en Z, ya están en equilibrio, ¿sí? Falta evidenciar los esfuerzos de momento, pero fíjense que ya en Z están equilibrados, ¿sí? Y lo único que hice fue reducir a la cara positiva y cambiar el signo para demostrar la cara negativa, ¿sí? Así es como se van construyendo los diagramas. Bueno, vamos a trazar los diagramas de corte en la viga y en el tramo superior de la columna. Fíjense que acá vamos a tener en el extremo 2, ¿sí? La incisión 2, un esfuerzo de corte positivo en la cara positiva, entonces vamos a tener un esfuerzo de corte positivo. Fíjense que los esfuerzos de corte en Z se van a dibujar en el plano XZ, al igual que hacemos todos los diagramas de 2 dimensiones. Entonces, vamos a trazar un esfuerzo de corte en Z, ¿sí? De valor en el punto 2 de 20 kN, ¿sí? Y vamos a estudiar cómo varía el diagrama de corte, ¿sí? La función QZ, que es lo que estamos graficando, varía, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una derivada. Esta derivada vale QZ en función de X, ¿sí? Fíjense que acá el QZ en función de X es este de acá. Este es el QZ en función de X. El QZ en función de X son 10 kN que van de arriba para abajo, o sea, gravitatorios, es decir, que en el eje local Z son positivos, ¿sí? Porque van hacia abajo. Esta carga distribuida es positivo, ¿sí? Está alineado con el eje Z, positivo. Entonces, la tasa de variación, o sea, la derivada del diagrama de corte, ¿sí? Que es lo que aparece en la relación diferencial, es positiva. O sea, el QZ es positivo. Esto vale 10 kN/m. ¿Sí? Pero ahora le tenemos que cambiar el signo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la relación diferencial no viene con un signo, ¿sí? Por la terna. Entonces nos está diciendo que la tasa de variación del corte en Z es siempre constante, vale 10 kN, negativa, menos 10 kN/m. Entonces la derivada, o sea, la pendiente que tenemos que dibujar es negativa. Fíjense que las pendientes positivas y negativas están dadas por la terna. Una terna, el cuadrante positivo va a estar dado por el comprendido entre Z y X, y el otro cuadrante positivo va a ser en el semieje contrario, en el despejado, ¿sí? Y las pendientes negativas van a estar en el cuadrante negativo de la terna, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos que trazar algo que se parezca a la flecha que tiene el signo menos, ¿sí? A la recta que tiene el signo menos. Entonces, para hacer eso nosotros nos movemos arbitrariamente, ¿sí? Vamos a hacerlo, vamos a borrar esto. Una unidad, ¿sí? 1 metro. Y nos desplazamos en el eje Z 10 kN/m. Fíjense que al tener un 10 kN/m, ¿sí? Por metro. Fíjense que ahí nosotros trazamos una recta, ¿sí? Por supuesto, esta escala, vamos a hacerlo un poquito más prolijo esto. Voy a checar un poco, porque la escala no es correcta, ¿sí? Vamos a medio forzar el gráfico. Ahí va, ahí me quedó un poquito mejor. ¿Sí? Estos son 10 kN/m.
Y esto es la tasa de variación del diagrama de corte, ¿sí? Que es una recta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la derivada de esta es siempre constante. Porque siempre el QZ en X es siempre la carga distribuida, ¿sí? Bueno, trazado esto, vamos a trazar el diagrama de corte en el tramo superior de la columna. Fíjense que en los puntos 3 y 4 tenemos el mismo corte, que de 20 kN negativo, ¿sí? Entonces nosotros trazamos acá, ¿sí? Tenemos el valor en el plano XZ de menos 20 kN. ¿Sí? No sé si hace falta poner el signo, siempre y cuando se ponga el signo al diagrama, ¿sí? Este es positivo, porque fíjense que el QZ va hacia abajo, en el eje X, en el eje Z local positivo, ¿sí? En el otro da en el eje contrario al eje Z, ¿sí? Y la tasa de variación, la derivada del diagrama de corte en 3 y 4 va a ser 0, porque no hay ningún QZ en X, ¿sí? Entonces esto va a ser un diagrama de corte constante, ¿sí? Vamos a borrar esto acá. Ahí va. Esto siempre es la misma. Esto tampoco fuera de escala. Vamos a cambiarlo un poco. Una cuestión formal. Ahí. Eso. Ahí va. Bueno, vamos a hacer el corte en la columna, ¿sí? Propiamente dicha. Vamos a ver la incisión 5. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas hacia arriba, o sea, en la cara positiva de la incisión 5, y vamos a ver que en el eje Z de la barra vertical, porque la incisión es el 5 es en la barra vertical, vamos a ver que tenemos en Z, tenemos solo la carga de P2, ¿sí? Porque la QZ de la barra horizontal, de la viga, para la barra de la columna está alineado con el eje X, ¿sí? Local de la barra vertical, ¿sí? Entonces, acá la única carga que tenemos en cara positiva va a ser los 20 kN, ¿sí? De la carga P2, si no me equivoco, exactamente. En la cara negativa vamos a tener los 20 kN negativos, ¿sí? Si cortamos y miramos hacia abajo en el punto 6 y 7, bueno, y en el apotramiento, vamos a ver que siempre tenemos el mismo esfuerzo de corte. Entonces, bueno, vamos a acelerar un poco y aplicamos 20 kN, 20 kN. En todo esto en el eje Z local, ¿sí? De la barra. Fíjense que este es el eje X, este es el eje Z y este es el eje Y, ¿sí? En las caras negativas tenemos el mismo valor, pero contrario, porque tiene que estar en equilibrio. La apertura del nudo, la apertura de la sección. Bueno, vamos a trazar los diagramas de esfuerzo normal, de momentos en el eje Y, que son los que correlacionados con el corte en Z, ¿sí? Vamos al punto 1, la incisión 1. Si cortamos y miramos hacia la derecha, vemos que la carga QZ genera momento, pero no es lo suficientemente grande la distancia de la incisión 1 para que genere momento. Entonces, el momento en Y es 0, ¿sí? Vamos a la incisión 2. Bueno, y es 0, por supuesto, en la cara negativa de la incisión 1. En la incisión 2, si cortamos y miramos hacia la derecha, sabemos que la carga de 10 kN genera un momento, ¿sí? De 10 kN por 2, que es la resultante de la carga distribuida, por 2 dividido 2, ¿sí? Que es la posición de la resultante. Eso nos da un momento de 20 kN, ¿sí? En el eje contrario al eje Y, ¿sí? Si lo graficamos acá, fíjense que tenemos un momento de 20 kN. En la cara negativa vamos a tener el mismo, pero contrario. Fíjense que el tramito que está en celeste ahí, ¿sí? Parece que no está en equilibrio, ¿sí? Porque de la cara positiva tenemos todo 0 y en la cara negativa tenemos un momento, ¿sí? Y un corte. Pero tengan en cuenta que este tramito está representando todas las cargas, ¿sí? Vamos a ponerlo en otro color que no sea repetido, ¿sí? Acá aparece, déjenme ver qué puedo poner. Vamos a ponerlo en violeta. Fíjense que acá
es una... Ahí va, vamos a poner esto acá. Trazar recta acá. Sí, esto acá. Bueno, fíjense que el tramo celeste, tiene toda la carga distribuida casi, ¿sí? Si yo vamos a trazarlo. Esta tiene el QZ en función de X, que vale más 10 kN/m. ¿Sí? Vamos a ponerlo en otro color. Entonces, eso está equilibrado porque esa carga genera un esfuerzo de momento, ¿sí? Un momento. ¿Sí? Bueno. Entonces, eso está equilibrado por el mismo hecho de existir la carga distribuida de 10 kN, ¿sí? ¿Por qué? Porque este 20 kN/m que calculamos acá deriva de toda esa carga distribuida, ¿sí? O sea, en otras palabras, esto de acá mide 2 metros, ¿sí? Porque simbólicamente nosotros cortamos justo en los extremos, ¿sí? Bueno, en las incisiones 3 y 4 vamos a tener que en la 3 no hay momento porque la carga P2 no llega a generar momento en el eje Y. Entonces el momento en el eje Y es nulo, ¿sí? Esto no se parece en un par, ¿sí? Ahora en la cara 4, fíjense, si cortamos y miramos para arriba, tenemos un momento positivo en el eje Y de 20 por 1, o sea, 20 kN/m, ¿sí? Es positivo. 20 kN/m, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces vamos a trazar los diagramas de características de las vigas, ¿sí? Fíjense que tenemos 20 kN/m negativo en la viga, o sea, vamos a estar parados por acá más o menos, 20 kN/m. Y la tasa de variación, ahora, fíjense que está dada por el... bueno, acá no terminé el diagrama de corte, ¿sí? Disculpen, que siempre era constante. Esto es constante hacia abajo. Perfecto, ahí va. Bueno, entonces, si queremos trazar el diagrama de características, el diagrama de fuerza-momento en Y, vemos que la derivada, ahora en este caso es el corte en Z, lo que acabamos de dibujar a la izquierda, vamos a tener que la derivada varía, ¿sí? O sea, acá en el punto, en este punto va a valer 0, en este punto va a valer algo, en este punto va a valer algo, en este punto va a valer algo. Bueno, yo lo que tengo es que en el punto extremo tenemos un valor de corte de 20 kN calculado, ¿sí? En la incisión 2, ¿sí? Entonces nosotros lo que podemos hacer son pendientes extremas, ¿sí? Porque no vamos a hacer las derivadas de todo, no tiene ningún sentido. Entonces sabemos que la derivada extrema derecha, ¿sí? Es 0, ¿sí? Por lo tanto está alineado, es horizontal, eje de barra. Y la derivada en el extremo 2, ¿sí? En la incisión 2 va a tener un valor de 20 kN como positivo. ¿Por qué? Porque el corte es positivo y la relación diferencial es positiva. Entonces, para hacer una pendiente positiva vamos a tener que movernos 1 metro y bajar en escala de momento, ¿sí? Los mismos 20, ¿sí? Porque vamos a decir que 20 kN/m en momento son iguales en escala a los 20 kN que nos dio, ¿sí? Si nos hubiese dado 15 kN de corte, bueno, obviamente hace un cachito menos lo que vamos a bajar. Entonces acá nos va a dar una derivada, ¿sí? Derivada, una pendiente. Vamos a trazarla así, que une este punto con este punto. Entonces con esto ya podemos trazar el diagrama de momento. ¿Cómo hacemos? Tenemos la pendiente digamos, del extremo derecho y la pendiente del extremo izquierdo. Nosotros podemos dividir esto en tres partes y fíjense que podemos trazar, ¿sí? Rectas que unan el extremo alejado con el extremo cercano y el extremo cercano con el extremo lejano, ¿sí? Esto la verdad que es engorroso, pero yo lo que hago directamente es amoldarme, ¿sí? A las pendientes extremas, ¿sí?
Voy a borrar esta cochinada porque no se va a entender el otro diagrama que se va a solapar seguramente. Bueno, ahora en el extremo superior vamos a tener que tenemos un momento, ¿sí?, de 20 kN positivo, es decir, de este lado vamos a tener 20 kN, y la tasa de variación en este caso es siempre igual a 20, negativo, como la relación diferencial no tiene signo negativo, va a ser de variación negativa. Fíjense que el eje X va para acá, el eje Z va para acá. Entonces una pendiente negativa es así, ¿sí? Entonces nosotros nos movemos 1 metro y bajamos los 20 kN, que son los que están acá en el diagrama de corte, ¿sí? Entonces trazamos una recta, perdón, eso no es una recta, que viene así. Ahí va. Eso, ahí va, perfecto. Bueno, vamos a hacer así, vamos a borrar un poco acá. Ahí va. Borra un poco esto de las pendientes porque la verdad que es muy engorroso, es muy difícil graficarlo prolijo. O sea, en realidad ustedes, lo importante siempre son que respeten las concavidades, ¿sí? No que sea perfecto, lo ideal es que sea perfecto siempre, pero si la concavidad está bien, ya está más que bien. Bueno, en el punto 5, ¿qué tenemos? El punto 5, o sea, la incisión 5, si cortamos y miramos para arriba, nos fijamos. Bueno, tenemos un momento, ¿sí? Debido a la viga, o sea, la barra horizontal, de 20 kN negativo en Z, y arriba tenemos los 20 kN generados por la P2. Entonces, el momento baja abruptamente a cero, ¿sí? Entonces, fíjense que acá en I el momento es cero, ¿sí? Y en su cara negativa también es cero. Acá me faltó dibujar acá un momento negativo de 20 kN. Y fíjense que acá, bueno, acá pasa lo mismo. Todo este tramito que está en celeste, nada, está obviamente cancelado porque está equilibrado porque tiene una carga, tiene un momento que genera la carga P2 que está aplicada en el extremo superior. Bueno, en la incisión 6, ¿qué pasa? En la incisión 6, si cortamos y miramos para arriba, nos fijamos que en el eje Y genera momentos la carga de 10 kN multiplicada por la distancia 2, ¿sí?, que nos da 20 kN negativo. Y además, ¿sí?, tenemos la carga P2, que genera un momento que, vamos a suponer que esto está a 1 metro, por decir una pavada, y lo otro está a otro metro más, o sea, 2 metros. Vamos a decir que tenemos los 20 kN negativos que generan los 10 kN distribuidos y un momento positivo en I de 20 kN, que es P2, multiplicado por 2 metros, ¿sí? Vamos a tener 20 kN acá, en el eje Y positivo, metro. En su cara negativa tenemos lo mismo. Bueno, en el punto 7 vamos a tener lo mismo. Cortamos y miramos para arriba. Fíjense que la carga distribuida no genera más momento que el que ya puede, porque ya la distancia perpendicular al punto de reducción es siempre la misma. Pero lo que cambia es P2, ¿sí?, que ahora va a generar momento de 3 metros, ¿sí?, 40 kN, ¿sí?, positivo. ¿Sí? Bueno, fíjense que esto va en relación con la tasa de variación, porque la tasa de variación nos dice cómo va cambiando, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, el corte en la barra, ¿sí?, es siempre constante y siempre de una misma pendiente. ¿Se dan cuenta? La pendiente es la de 20 kN negativo. Fíjense que acá en el extremo, ¿sí?, nos baja a cero abruptamente por la carga distribuida y después vuelve a retomar su tendencia, ¿sí? Y esto, bueno, nos va a dar un valor que lo podemos encontrar. ¿Cómo? Decimos que en el apoyo A, en el punto A, vamos a tener 20 kN de la carga distribuida, que siempre es negativo y siempre constante para este caso, y
En este caso, P2 nos genera un momento de 20 kN por 4 metros, ¿sí? Va a ser 60 kN, ¿sí? Que si hicimos bien las pendientes y todo, esto nos va a dar bien, ¿sí? Nos va a dar escalado. Esto está un poquito chico, es como una hormiguita, así que vamos a hacerlo. ¿Sí? Y esto... Perfecto. Bueno, vamos a hacer los diagramas de corte en I y los diagramas de momento en Z. Esto es exactamente lo mismo, así que vamos a repetir todo el proceso. En el punto 1, corte en I, tenemos un esfuerzo de 10 kN, ¿sí? Vamos a hacerlo con color... vamos a cambiar de color celeste, vamos a hacerlo. Tenemos en I una fuerza de 10 kN, ¿sí? Por la carga P1, y en su cara negativa tenemos la misma pero contraria. En la incisión 2 tenemos el mismo corte, es de 10 kN, también positivo. En la incisión 3 tenemos el corte es negativo de valor 10 kN, ¿sí? Porque reducimos y nos da una carga de 10 kN. En su cara negativa tenemos igual y contraria. Incisión 4 tenemos el mismo corte, 10 kN negativo, y en la cara negativa tenemos los 10 kN negativos. En la incisión 5 cortamos y miramos para arriba, o sea, tenemos el corte en I, tenemos P1 superior, que es negativo, ¿sí? Y tenemos el P1 de la viga, que es positivo. Todo esto terna local de la barra de la incisión, ¿sí? Entonces, si se fijan, tenemos corte nulo, ¿sí? Porque se anulan. O sea, uno va para adentro y otro va para afuera. Y fíjense que esto se replica en toda la barra inferior. Entonces el corte acá es siempre nulo, el corte en I. Bueno, ya sabemos que en esta barra es nulo. Y vamos a trazar el diagrama de corte en ambas vigas. La viga y el tramo superior de la columna. Tenemos un corte positivo de 10 kN, ¿sí? Alineado con el eje I. O sea, fíjense que a diferencia de los que veníamos haciendo, es la novedad, si se quiere, hay que dibujarlo en el plano IX, ¿sí? Vamos a tener, ese es el eje Z, este es el eje Y, X, y este es el eje Y. Entonces tenemos que dibujar ese corte en el plano correspondiente al IX, ¿sí? Nos dio un corte positivo en la viga, ¿sí? Porque está en el sentido del eje Y, de 10 kN. Positivo lo dibujamos así, ¿sí? Vamos a realizar un poquito más chico. Ahora, el extremo superior, vamos a tener un corte de menos, ¿sí? Porque es contrario al eje Y, ¿sí? Pero en este caso el eje Y es hacia adentro y la fuerza se va hacia afuera. Tenemos 10 kN, pero en este caso negativos. ¿Y en qué plano lo dibujamos? Bueno, en el XY. Este es el Z, este es el Y. Entonces nosotros lo dibujamos en el eje negativo. Va a ser plano, ¿sí? Bueno, fíjense, ven que en el extremo inferior baja a 0, ¿sí? No hay corte, o sea que el diagrama de momentos no tiene derivada, o sea, es una función constante, o 0, ¿sí? Constantemente 0, ¿sí? Bueno, vamos a hacer los diagramas de momento en el eje Z. Bueno, en el eje Z tenemos que en el punto 1 no tenemos momento en Z, ¿sí? Porque no tenemos distancia. Pero en el punto 2 sí tenemos un momento. Fíjense que es el momento que genera la misma carga P1 que nos generó el corte en I, y nos genera un momento en Z negativo, ¿sí? Puede retuerce la barra en ese sentido. Fíjense que eso ya lo escuchamos antes. Cuando trazamos los diagramas de torsores, P1 generaba torsión en la incisión 5. Pero en la barra, en la viga, está generando momentos en Z positivos, ¿sí? Esto no es casual, obviamente, porque esto está todo equilibrado. Entonces, la barra
horizontal, en la incisión 2 va a tener un momento positivo, ¿sí?, en Z de 10 kN por 2, o sea, 20 kN metro hacia abajo. Y fíjense, vamos a la barra superior, tenemos un momento, o sea, acá tenemos momento en Z0, ¿sí?, vamos a dibujarlo por acá, en el extremo 3, y en el extremo 4 vamos a tener un momento, ¿sí?, en Z negativo, ¿sí?, de 10 kN, ¿sí?, el Z negativo de 10 kN. En la incisión 5, si cortamos y miramos para arriba, vamos a ver que P1 genera, esta vez para la barra vertical, genera un esfuerzo torsor, ¿sí?, en el eje X de la incisión 5. Entonces no genera, eso aparece en el diagrama de momentos, no aparece acá. Ahora, P1 tiene el mismo eje, o sea, la incisión 4 tiene el mismo eje local que la incisión 5. Entonces, si cortamos y miramos para arriba, vamos a ver que el momento en Z va a ser solamente el generado por P1 y la distancia a 1 metro, ¿sí?, que va a ser los mismos 10 kN. Fíjense que de este lado nosotros tenemos que tener 10 kN negativos, ¿sí? Y esto, fíjense que se replica. Entonces, también esto me apoyo un poco en el corte para hacerlo un poco más rápido, que siempre es el mismo valor, ¿sí?, porque no hay tasa de variación, no puede variar. No puede variar el corte del valor que encontramos en la incisión 5, siempre va a ser lo mismo, ¿sí? Esto le falta una flecha. Bueno, entonces vamos a replicar todo lo que tenemos acá. 10 kN. Acá tenemos 10 kN. Y acá también 10 kN. Y acá tenemos el mismo y contrario. Perfecto. Bueno, entonces fíjense que es más fácil el diagrama de momentos acá. Bueno, tenemos que el valor de corte, tenemos los valores y tenemos la tasa de variación, que es el diagrama de corte, en I. Son 10 kN la tasa de variación, entonces siempre es constante y vale 10. Fíjense que tenemos valor 20 en el extremo 2 y en el extremo 1 tenemos 0. Entonces empieza de 0 y va hasta 20. ¿Cómo varía? Bueno, varía en función de la tasa de variación de 10 kN. Esto es positivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo trazamos una pendiente positiva? Bueno, fíjense que es importante insistir que el plano que se dibuja es el plano XY, ¿sí?, este plano que está acá, ¿sí? Entonces, la pendiente que estamos dibujando es una pendiente positiva, porque el corte es positivo y la relación diferencial es positiva, ¿sí? Es negativa, disculpen. Entonces, el momento, ¿sí?, va a tener un valor positivo de... Esto era 20, ¿sí? Sí, 20 kN en Z. Y la tasa de variación tiene que ser negativa, ¿sí? Entonces tenemos una recta así, ¿sí? Fíjense que responde a los cuadrantes negativos de la terna esa. Para el extremo superior tenemos que la incisión en el punto 4 tenemos los 10 kN negativos, ¿sí? Entonces lo vamos a dibujar en esta cara. Entonces vamos a dibujarlo en el plano IX, ¿sí? Entonces fíjense que tenemos 10 kN, ¿sí?, metro, y la tasa de variación es negativa, pero le cambiamos el signo, entonces tiene que ir así, ¿sí?, en los cuadrantes positivos, y va a ser una tasa de variación así. Y fíjense que de abajo sabemos que el momento en Z de toda la barra, de toda la columna, es constante. Entonces no es más que replicar esto es negativo y esto es 10 kN metro, ¿sí? Fíjense, ahora vamos a analizar el equilibrio del nudo, ¿sí? Yo lo voy a hacer gráficamente, pero en realidad, en rigor, hay que hacer
equilibrio del nudo, tenemos sumatoria de fuerzas en X, tiene que ser igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0, sumatoria de fuerzas de momento, igual a 0, y sumatoria de momento en X, igual a 0, y sumatoria de momentos en Z, tiene que ser igual a 0, ¿sí? Esto es lo que se pedía, ¿sí? El equilibrio del nudo, si no recuerdo mal, era el nudo, sí, nudo B. Ok, bueno, vamos a marcarlo por una cuestión de tiempos y vamos a marcarlos con un resaltador, ¿sí? Igual para cada uno. Entonces, fíjense que para hacer el equilibrio, o sea, hacemos sumatoria, agarramos el nudo, hacemos el diagrama de cuerpo libre equilibrado y vemos cómo están las cargas, ¿sí? Fíjense que en el eje X, yo estoy ahora resaltando, ¿sí? Vamos a ver si sale. Sí, bueno. Yo resalté en amarillo, voy a resaltar en amarillo las fuerzas en el eje X, ¿sí? Tenemos estos 20 kN metro. ¿Y qué otra cosa más tenemos? Tenemos los 20 kN metro del corte, ¿sí? Fíjense que esos 20 de la viga se equilibran con los 20 de la columna, ¿sí? Verticales. Vamos a hacer vamos a cambiar de color y vamos a usar un resaltador, ¿sí? Rosa o violeta, no sé. Bueno, sumatoria de fuerzas en X. En X vamos a tener. Y fíjense que yo estoy. A ver, esto por ahí es más fácil verlo con una terna local, ¿sí? Vamos a poner una terna, ¿sí? Común a todas. X, Z e Y, ¿sí? Y equilibrar ese nudo así. Entonces, fíjense que en Y vamos a tener los 10 kN, que estoy marcando ahora en rosita o en violeta. Vamos a tener nada acá. Y los 10 kN de la viga acá. Se ve que está equilibrado, ¿sí? Bueno, entonces está equilibrado en el eje Y. Ahora vamos a elegir otro color y vamos a marcar, ¿sí? En verde, sí. Vamos, qué sé yo. En rosita. Bueno. Acá vamos a ver la sumatoria de fuerzas en Z, ¿sí? En Z global, ¿sí? La global entre comillas en el... A ver, déjame un segundo. Ahí va. En este eje Z, así que marqué en gris. En Z vamos a tener la fuerza de 20 kN. Estoy marcando arriba. Horizontal en Z. Axil, o sea, en el eje de la viga vamos a tener el axil de la viga, ¿sí? Que marqué recién. Y acá abajo vamos a tener los otros 20 kN, ¿sí? Que marqué recién, que es el corte en Z de la barra. Y está equilibrado, efectivamente. Ahora vamos a usar otro color, un color azul, ¿sí? Sumatoria de momentos en X, ¿sí? X es el eje vertical. Vamos a ver que tenemos los 20 kN. Esto me parece que va a marcar demasiado. Vamos a poner otro color. Los 20 kN, ¿sí? Inferiores de la columna. Los 20 kN de la viga hacia abajo. Y arriba, fíjense que tenemos nulo, ¿sí? Entonces está equilibrado en el eje Y. Ahora usemos otro color celeste, que no lo usamos, para ver momentos en Y, ¿sí? Momentos en Y son momentos en el eje Y. Bueno, momentos en el eje Y tenemos, vamos a ver, acá arriba tenemos los 20 kN. Y acá en la viga tenemos los 20 kN negativos. Fíjense que acá no tenemos, yo lo puse acá, esto estaba en azul. Esto está así, está en celeste, pero fíjense que del lado igual y contrario nosotros tenemos un momento nulo también, ¿sí? Entonces esto, nada, está equilibrado con lo que aparece del extremo superior de la columna y la viga. Finalmente vamos a ver el equilibrio de en equilibrio en Z, ¿sí? En el eje Z global, ¿sí? El eje Z vamos a tener momentos, ¿sí? Acá, que marqué recién, chiquitito. Esto me parece que va a confundir mucho. Vamos a ponerlo en azul ahí. Ahí se ve. Tenemos ese momento, tenemos los 10 kN superiores, ¿sí? Que estoy marcando ahí, que marqué recién. Y abajo tendríamos que tener otros
iguales y contrarios, ¿sí? Entonces ahí, bueno, ya podemos, si lo hacemos y lo hiciésemos matemáticamente, nada, quedaría bien, pero como lo estamos haciendo gráficamente, resaltando, nada, es exactamente lo mismo. Entonces se ve que en el eje Z, ¿sí? Los momentos también están equilibrados. Ojo, eje Z es este verde, ¿sí? Que está acá. Entonces en ese eje Z los momentos también están equilibrados. Así que bueno, daría por concluido el ejercicio.